Estamos con el congresista Modesto Zulca, flamante presidente de la Comisión de Economía del Congreso, ha sido elegido ayer. Bienvenido, congresista. Gracias, Raúl. Patricia, buenos días. Hemos escuchado que señala usted, vamos a trabajar para recuperar la autonomía e independencia de la Comisión de Economía, en un año en el que efectivamente queda muy poco por hacer. Bueno, estamos además en un periodo preelectoral. ¿A qué se refiere? ¿Qué enmiendas o qué cosas se pueden hacer que no son obviamente ni tremendas ni nada de esas cosas? Muchas de las cosas que habría que abordar son, digamos, un reencuadramiento del presupuesto para empezar, para poder atender al fenómeno del niño, las AFPs, los ONPs, en fin. Poniéndonos con todo realismo, ¿cuánta revolución piensa usted hacer? Bueno, Raúl, gracias nuevamente por la oportunidad. Efectivamente, en esta semana se han venido instalando toda la comisión del Congreso, que son 24, ¿no? Y de ellas, de hecho, las comisiones de presupuesto y economía son las que tienen que ver un poco con el desarrollo de las políticas macro a nivel de país, que son las que aprueban tanto las leyes, las normas y el presupuesto en sí, que luego el Ejecutivo es el que tiene que implementar. Y estas deben responder de alguna manera a una coyuntura, a una realidad en la que el país y el mundo está pasando. En el tema económico, efectivamente, a pesar del tiempo corto que se tiene y además último año de este periodo parlamentario y de gobierno a la vez, no podemos dejar de lado que la situación económica, que ya viene en una desaceleración que puede terminar en una recesión, es un tema que nos debe preocupar y estoy seguro que nos preocupa a todos. Y esto acompañado con un problema que podría también ser grave, que son los efectos del cambio climático, los efectos económicos que no se han venido midiendo, y hoy día tenemos un niño a portas que podría generar, como el año 8398, ¿no?, problemas de caída en el crecimiento y de pérdidas a nivel de Estado. Entonces, todo esto, ayer se instaló la comisión, recogimos la preocupación de los miembros de esta comisión, que por cierto casi la mayoría son miembros que han venido durante los últimos años, y que de hecho el primer pedido, y estamos seguros que esperemos poderlo trabajar, es que esta comisión, como toda del Congreso, debería trabajar con autonomía e independencia, en el sentido de que lo que se debata, se propone, pueda hacerse de una manera amplia, participativa y sin responder a una suerte, hay veces, como ha habido en muchos casos, de injerencia del sector, en este caso de economía, ¿no? En ese sentido hemos sido claros desde un inicio y espero que podamos trabajar así. Pero ¿cuánto se puede corregir? Bueno, sobre todo ante la urgencia, porque ahora sí ya no estamos tratando de una teoría, estamos hablando que el fenómeno ya está. Así es. Y que parece que va a ser grave, ¿no es cierto? Y en todo lo que se refiere a la distribución del canon, usted comprenderá que tampoco va a poder haber mucha solución, porque no hay ingresos. Entonces, independientemente de que recuperan la autonomía, ¿qué cosas se puede modestamente intentar corregir? Bueno, creo que tenemos que fortalecer y apoyar todo el tema que tiene que ver con la promoción de inversión. O sea, el tema que en los últimos años se ha detenido, retraído, ese tema de inversión, tanto pública como privada. Y ahí, a pesar de los paquetes que se dieron de reactivados del año 94, 4 paquetes, 3 en la época de Castilla, 1 con Segura, y las facultades, creo que hay que tener que promover y tratar de que esto se implemente de inmediato, tanto a nivel, repito, público-privado. En el caso privado, por ejemplo, las APP, las acciones público-privadas, existen ya normas de flexibilización, de tratamiento rápido, pero aún siguen todavía entrampados. Hay proyectos de cerca de 60.000 millones en distintos sectores. Del sector privado. Así es. Y vayamos al sector público. En el sector público no solo es el gobierno central, que hoy día ha concentrado casi más del 75% del presupuesto en decisiones que se toman desde Lima. Acá tenemos que tratar de descentralizar y lograr que los gobiernos subnacionales, regionales y provinciales traten en estos meses que vienen de poder ejecutar proyectos y presupuestos que permitan no solamente el mejoramiento de infraestructura, salud, educación, sino sobre todo la mitigación de los efectos del niño. Acaba de aprobarse la declaratoria de emergencia de cerca de 12 regiones en todo el Perú para poder tratar de implementar acciones, pero los recursos son insuficientes. En el caso de Ancash solo
solo se han destinado 10 millones a una zona que tiene costa, tiene Conchuco, Callejón de Hualas, más de 38 cuencas que van a ser afectadas. Entonces, ahí, por ejemplo, hay algo concreto que tenemos que hacer, implementar y continuar. Pedir más plata. Bueno, no, que los recursos, el dinero está ahí. Lo que hay que hacer es que se destinen de una manera más rápida y de una manera directa. Uno de los aspectos fundamentales es el manejo del presupuesto, que depende de la aprobación del Congreso. Y ahí es donde buena parte de estas inequidades que usted ha presentado se dan. ¿Cómo haríamos para que finalmente el presupuesto no se haga un poco a la loca y un poco ajustándolo a último minuto en los pasillos del Congreso, sino que responsablemente se asignen los recursos que se requieren para cada región? Eso justo tiene que ver con esta posición que debe tomar el Congreso, y esperemos las comisiones que deben trabajar de una manera técnica y con bastante autonomía. Aquí el presupuesto que se está ejecutando desde el 2015, que son más de 130.000 millones de soles, el nivel de ejecución a la fecha en los gobiernos subnacionales es bajísimo, lo cual significa que a fin de año, cuando se haga el cierre del balance, van a haber cerca de 20.000 millones que probablemente no se hayan ejecutado. Entonces, es ahí donde desde ahora debería de tomarse decisiones para poder fortalecer mayor inversión en temas que tienen que ver justamente con el desarrollo productivo, con la generación de infraestructura en la sierra, en la zona de extrema pobreza. Es un poco ahí lo que viene justamente, Patricia, lo que hemos venido nosotros en los últimos años, como miembro de la Comisión de Presupuesto y Economía, planteando desarrollo rural, la agenda agraria, el tema de la matriz productiva. La propuesta del ministro Gersi de la educación productiva es un tema que tenemos que implementarlo, pero para eso hay que inyectar recursos. Por eso ahí viene justamente lo que creo que desde esta comisión debemos de trabajar. El presupuesto del 2016 ya está en preparación, ya está prácticamente en economía consolidándose para que sea presentado al Congreso y se debata a partir de agosto. Esperemos que ese presupuesto pueda tener una orientación real. El crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años no se ha visto reflejado en una verdadera estructura de desarrollo sostenible. No ha habido realmente inversión, a excepción de agricultura, con un fondo de mi riego de 1.000 millones de soles que promovimos nosotros el 2012. Hicimos propuestas luego de más de 7.000 millones desde 2013 para Fondo de Desarrollo Productivo que nunca se escucharon, nunca se implementaron. Entonces, ahora creo que es momento. Si bien es cierto, hay un tema coyuntural de mediano plazo que hay que tomar medidas rápidas, agresivas, pero también hay que ir pensando en el futuro, porque este crecimiento económico, si es que se nos enfría como aparentemente va a ser, puede durar años. Hoy día los empresarios que muy bien se subieron en la ola de crecimiento están preocupados porque hay un tema ya de reducción, de creación de los sectores, generación de costos que van a comenzar a generar probablemente hasta inclusive desempleo, y el nivel de consumo que nos hemos acostumbrado en los últimos años, que generó altísimas utilización de niveles de crédito, puede comenzar a entrar a un tema de morosidad que podría ir afectando ya el ciclo del desarrollo, digamos, inclusive de temas de sistemas de pagos. Es bastante pesimista. Entonces, ahí vienen las propuestas. Dígame, a ver, ¿qué propuestas concretas? Por eso, primero que deduzco es que usted ha dicho, oiga, apruébense algunas cosas antes de la aprobación del Congreso, ¿no? del presupuesto, ¿cierto? Bueno, sobre todo tratándose del fenómeno del niño. Raúl, ahí quiero incidir, o sea, estamos acostumbrados a que esta rutina de aprobación de presupuesto y ejecución nos lleve a que cada noviembre de cada año aprobemos un presupuesto que se ejecuta a partir del año siguiente, con increíblemente un desbalance que recién se cierra al 31 de diciembre con un monto no ejecutados. Lo que creo que hay que hacer aquí es adelantarnos ese proceso y tomar decisiones respecto a los hechos que se van a dar de aquí a los próximos meses. Y uno es, va a haber liquidez disponible. Está claro. Ahí hay que promover e inyectar más inversión, tanto pública como privada. Y de hecho debe estar sobre todo orientado a las regiones, a la zona rural. Veamos pues un ratito con calma el asunto. Usted dice hay que darle apoyo a las regiones. ¿Cuánto han hecho las regiones? Usted mismo ha mencionado el dinero del que se disponía. El congresista Guren aquí viene permanentemente a decirnos cómo es el promedio de la inversión en las regiones, y la verdad es que los gobiernos regionales, algunos son magníficos, pero hay otros que son un desastre, ¿no es cierto? Entonces, no es cuestión de decir, bueno, ahora vamos a transponer de esta caja a la otra caja, porque en realidad hay una ineficacia general, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si estamos en una situación de emergencia como aparentemente lo estamos,
Entonces, habría que imaginar algunas medidas que son de relativa adecuación inmediata. Justamente por eso, Raúl, en el gobierno en este momento existen cerca de 18 programas que tienen que ver con desarrollo productivo, con infraestructura, desde Agro Hoy Día, Sierra Exportadora, Procompite, Mi Riego. Entonces, estos programas ya funcionan, ya existen y se realizan con una dirección del gobierno central supervisando a los gobiernos regionales y locales. ¿Y funcionan? Funcionan. Lo que hay que hacer es multiplicarlos. Multiplicar, si lo digo por 1000, como se lo dije en algún momento a los ministros de Economía, hay que multiplicar por 1000 los programas que funcionan y que generan un impacto directo en infraestructura, en mejoramiento de nivel de vida, pero sobre todo generan empleo. Entonces, esto es una medida que puede hacerse de inmediato. Entonces, lo otro es... Tenemos que seguir desregulando y desburocratizando todos los proyectos que están de las acciones públicas privadas, por ejemplo, obras por impuestos que después de tantos anuncios, finalmente muchos no se concretan, porque todavía, tanto en economía como en proinversión, no estamos siendo ágiles, no estamos siendo expeditivos para poder apoyar y aprobar propuestas que también habrían un impacto directo en obras de infraestructura, en carreteras, en tema de represamientos que no están dándole la atención necesaria. Entonces, eso hay que tratar de que se hagan de manera agresiva. Y yo creo que ahí hay dos temas centrales que tenemos que, espero, tratar de apoyar desde esta comisión, pero evidentemente los que ejecutan es el Ejecutivo. Entonces, aquí es un poco el llamado también a ellos, ¿no? ¿Ya hay algún plan de acción, no sé si estoy siendo muy ambiciosa, para conversar con los candidatos a la presidencia sobre cuáles, desde la perspectiva del Congreso, que es un espacio plural, cuáles debieran ser ciertas líneas de acción para tomar en materia de economía para lograr estabilidad? Cada partido es libre de plantear el modelo económico que le parezca, pero creo que debería haber una suerte como de consenso de qué debería hacerse y qué no hacerse. Bueno, Patricia, tocas un tema de fondo, ¿no? O sea, hoy día lo que se viene en esta campaña política más se ha dejado los temas de fondo, los temas de propuesta de estructura, de cambio estructural del país. Y eso tiene una base que es el acuerdo nacional. Yo creo que los candidatos deberían de comenzar a analizar, plantear y ver en sus propuestas qué temas de este acuerdo nacional deben y pueden tomarse, ¿no? Yo creo que por ahí debería ser la primera exigencia que debemos hacer. De hecho, el Perú ha tenido una oportunidad muy grande en este crecimiento de los últimos 10 años. Este gobierno recibió con un crecimiento de 6.5%. Hoy día no vamos a pasar el 2.5 o 3%. Entonces, hay un tema de política a largo plazo que tienen que analizarse y plantearse respecto a la necesidad de que el Perú, que está en la senda de un crecimiento para tratar de llegar a un nivel de primer mundo, que es lo que todos esperamos, pues hay medidas que desde hoy día deben tomarse. Y yo ahí creo que hay que ser agresivos. El gobierno está ya en un proceso de salida, pero eso no quita de ninguna manera que debería comenzar a implementarse políticas realmente estructurales de cambio que necesitamos, ¿no? ¿Va a yo creo que por ahí con dirigentes empresariales? Bueno, en eso quiero ser claro, Raúl. Nosotros vamos a dar un espacio abierto a los sectores económicos y a los sectores sociales. Ya tenemos coordinaciones para reunirnos con, de hecho, los sectores que tienen que ver con el tema del movimiento y la participación en la economía, como son el tema de construcción, el tema de la minería, el tema de la industria, el tema de la pesca, que hoy día está en crisis. Pero también vamos a dar espacio a los sectores sociales, que finalmente son los que representan a los ciudadanos y a quienes afecta de alguna manera las políticas y las leyes que aprobamos y que se implementan por el gobierno. Yo creo que por ahí, en el corto tiempo, como muy bien lo decías, vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder abordar estos temas, debatirlos, plantearlos, pero sobre todo espero tener una coordinación directa y clara con el gobierno ejecutivo. La Comisión de Economía en los anteriores años no caminó. Bueno, yo tengo una anécdota. En el tercer paquete reactivador que se aprobó junio-julio del año pasado, yo como miembro de la Comisión de Economía me levanté de la sesión y tuve que abandonar porque en la discusión de ese paquete no se consideraron temas que hoy día son relevantes. Sí, ha habido de alguna manera falta de un liderazgo y autonomía de estas comisiones que no solo deben aprobar y proponer. Esta Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera también tiene que hacer labor de fiscalización. Por eso nosotros estamos proponiendo que se cree un grupo de trabajo que pueda revisar
cuál fue el efecto de los paquetes reactivadores que se han aprobado al gobierno. Ahora acabamos de dar facultades en el tema económico y fiscal, tenemos que conocer cuál es el resultado. Entonces, en ese sentido, estamos proponiendo y vamos a crear un grupo de trabajo especial que permita hacer el seguimiento de esto con el ánimo de mejorar y conocer, porque todos estos paquetes han generado recursos de más de 18.000 millones de soles que se han usado en función a estos paquetes que tenemos que conocer, repito, cuál ha sido el uso y el efecto real que han tenido. Muy bien. Gracias, congresista Modesto Julca.